En este tema trataremos exclusivamente las manifestaciones cutáneas que vemos en los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Como ya sabemos, la piel es el órgano más afectado en los pacientes por esta infección. En la piel se puede dar la primera manifestación de la infección y la infección, en este caso por virus de la inmunodeficiencia humana, se asocia con por lo menos 56 enfermedades cutáneas y algunas de las lesiones nos orientan en el diagnóstico de esta infección. Tras ver algunas de ellas podemos pensar que el paciente pueda estar infectado por el virus de la inmunodeficiencia. Muchas de las patologías que vemos en estos pacientes tienen un valor pronóstico en el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia aguda. Estas patologías pueden presentar un aspecto atípico. El tratamiento se complica por la inmunodeficiencia y los antirretrovirales han disminuido la incidencia y puede haber remisión de las lesiones cutáneas. Algunas dermatosis altamente sugestivas de infección por VIH son el síndrome exantemático agudo retroviral, onicomicosis subungual proximal, úlceras herpéticas crónicas, leucoplasia oral vellosa, sarcoma de Kaposi, foliculitis eosinofílica, molusco contagioso severo, angiomatosis basilar y criptococosis cutánea, entre muchas otras. Otras enfermedades asociadas a la infección por el VIH son cualquier infección de transmisión sexual, herpes zóster atípico, signos de utilización de drogas por vía endovenosa, candidiasis severa, tuberculosis cutánea y otras micobacteriosis atípicas, linfadenopatía generalizada, dermatitis seborreica extensa y úlceras periorificiales. Las dermatosis más frecuentes que vemos en estos pacientes son de varios tipos. Las infecciosas, que son bacterianas por piodermitis, las piodermitis por Staphylococcus aureus, infección de catéteres o la sífilis. Las micosis que se presentan con mayor frecuencia son candidiasis, dermatofitosis y el Pityrosporum ovale, que nos da un cuadro muy parecido a la dermatitis seborreica severa. Cuadros virales como el herpes simple, el herpes zóster, la mononucleosis infecciosa, la leucoplasia vellosa oral, verrugas vulgares, condilomas acuminados, molusco contagioso y sarcoma de Kaposi, y en parasitosis la escabiasis. Dermatosis no infecciosas que se ven en estos pacientes incluyen la dermatitis seborreica, psoriasis, toxicodermias, cerosis, fotodermatosis, pruritos, urticaria, erupciones papulares y pruriginosas inespecíficas, cambios de la coloración en la piel, lesiones orofaringias, alopecias difusas, adelgazamiento del pelo, alopecia areata, tricomegalia y alteraciones en las uñas. Manifestaciones cutáneas infecciosas en pacientes VIH positivos. La primera manifestación que vemos en estos pacientes con infección por VIH es un exantema agudo que aparece entre la tercera y sexta semana de haber adquirido la infección y se conoce como síndrome retroviral agudo. Este cuadro cursa sintomático en aproximadamente el 80% de los casos y es un cuadro inespecífico con fiebre, escalofríos, letargia, malestar general, etc. El herpes simple genital se ve en un 20 a 50% de los pacientes y es la causa más frecuente de úlceras en estos pacientes. Se pueden presentar a cualquier nivel, pero generalmente son periorificiales. Se pueden extender hacia el esófago en caso de estar en la boca o en la orofaringe, y las lesiones, cuando el cuadro inmunológico está muy deteriorado, tienden a ser persistentes, destructivas y no responden al tratamiento. Vemos la imagen de un herpes simple genital donde vemos las típicas úlceras
Y otro paciente donde presenta estas úlceras perianales destructivas y crónicas. El paciente con lesiones extensas destructivas en región anal y perianal y que se extienden hacia glúteos. Aquí vemos la forma en que se realiza la prueba de sangre. Se toma un raspado de la superficie de la lesión y posteriormente se tiñe con Giemsa para ver las células gigantes multinucleadas típicas de las infecciones por los virus del herpes. El herpes zóster causado por el herpes virus varicela zoster es una patología bastante común en estos pacientes y se considera un marcador de la evolución de la infección. No respeta en estos casos dermatomos, las lesiones tienden a ser persistentes y destructivas y además puede que no respondan al tratamiento convencional. El diagnóstico, al igual que en el herpes simple, lo vamos a hacer por el cuadro clínico, además de la prueba de sangre, biopsia y reacción de polimerasa en cadena. En estas imágenes vemos lesiones de herpes zóster, donde vemos las típicas vesículas agrupadas en racimos siguiendo el trayecto de un nervio o un dermatomo. Cuando el herpes zóster se presenta en un paciente inmunocomprometido, las lesiones tienden a ser más diseminadas, no respetando dermatomos. Las lesiones pueden ser destructivas, pueden durar más tiempo de lo que duran en una persona inmunocompetente y puede que no respondan al tratamiento convencional. Otros pacientes con VIH con un deterioro severo en su inmunidad pueden presentar una varicela. La varicela es muy grave en estos pacientes. La leucoplasia oral vellosa es una enfermedad bastante asociada al virus de Epstein-Barr y se presenta en las zonas laterales de la lengua con unos crecimientos de las papilas linguales, los cuales se tornan blanquecinas, dando este aspecto de placa blanquecina. El diagnóstico diferencial lo debemos hacer con candidiasis y estas placas son asintomáticas y, como ya mencionaba, es en las partes laterales de la lengua. Aquí vemos dos imágenes de lenguas donde vemos las placas blanquecinas como leucoplaquias y en la primera imagen podemos ver que el paciente también probablemente presenta una candidiasis oral. De las infecciones por el virus del papiloma humano en estos pacientes, lo que vemos con más frecuencia es las verrugas genitales. Aquí podemos ver típicas verrugas en pene y aquí vemos alrededor del ano y muy probablemente en recto tenga este paciente también lesiones y es la vía de entrada en la mayor parte de los casos del virus de la inmunodeficiencia humana. El molusco contagioso es una de las infecciones que vemos con mayor frecuencia en estos pacientes. Es causada por el virus del molusco contagioso, que es un poxvirus. Se considera un marcador cutáneo de la evolución de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y se presenta con múltiples lesiones papulares, con una pequeña depresión en el centro o en placas, lesiones gigantes que asemejan queratocantomas. Pueden afectar toda la superficie cutánea respetando únicamente palmas, plantas y mucosas. Pueden persistir por meses, años o incluso toda la evolución de la enfermedad. En estas imágenes vemos lesiones de molusco contagioso diseminadas en pacientes VIH, donde vemos lesiones que no son las típicas papulares de 1 milímetro o menos, sino que vemos lesiones incluso de medio centímetro, múltiples en adultos generalmente las encontramos
en área genital, pero en estos pacientes se diseminan hacia toda la superficie cutánea. Aquí incluso en la segunda imagen vemos cómo se encuentran en piel cabelluda. Otro paciente que presenta algunas lesiones en párpado inferior presenta una lesión de más de 3 milímetros de diámetro. En cuanto a las infecciones bacterianas, el Staphylococcus aureus es el agente causal más frecuente y este puede producir foliculitis, impétigos, celulitis, abscesos e incluso fasciitis necrotizante. La primera imagen vemos un paciente con una foliculitis y en la segunda un paciente con un impétigo contagioso. Aquí vemos en la primera imagen un paciente con abscesos gigantes ocasionados por Staphylococcus aureus y en la segunda imagen vemos un paciente con una celulitis muy severa. Otra enfermedad que se presenta casi exclusivamente en estos pacientes es la angiomatosis basilar y se ha relacionado con especie Bartonella, especialmente Bartonella quintana y Bartonella henselae. Se presenta generalmente con pápulas puntiformes rojo-violáceas de algunos milímetros hasta 3 centímetros que van creciendo y que pueden ser dolorosas. Respetan por lo general palmas y plantas y mucosa oral. En algunas ocasiones se pueden presentar con nódulos subcutáneos y pueden involucrar tejidos blandos y hueso, dando lesiones osteolíticas. Pueden afectar otros órganos con o sin afectación cutánea y se acompaña de fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. El tratamiento de elección es la eritromicina. En esta fotografía vemos lesiones que se asemejan a sarcomas de Kaposi o granulomas piógenos en un paciente con SIDA. Tuberculosis cutánea es otra de las patologías que pueden afectar a estos pacientes. La mayoría son por reactivación de una infección latente, principalmente a nivel pulmonar. Se pueden presentar diferentes tipos de lesiones y las que se pueden presentar y que son raros en pacientes inmunocompetentes son las erupciones papulares tipo miliar, las ulcerosas y las verrugosas. Y aparte se puede presentar las más comunes como son la escrofuloderma o lupus vulgar. Aquí vemos dos pacientes con tuberculosis. Primero una tuberculosis diseminada y el segundo un caso de una tuberculosis ulcerosa. Las micobacterias atípicas también pueden afectar a estos pacientes y los patógenos más comunes son el Mycobacterium navium, Mycobacterium marinum, aunque se pueden encontrar en otras ocasiones el BCG y el Mycobacterium kansai. Generalmente se adquieren por soluciones de continuidad. Es común verlo en nuestros pacientes por catéteres contaminados y se presentan lesiones granulomatosas que pueden ser localizadas en el sitio de infección o diseminadas en formas esporotricoides o en formas por diseminación hematógena en el caso de catéteres contaminados. Aquí vemos un caso esporotricoide donde vemos estas lesiones que al microscopio se ven granulomas tuberculoides. En pacientes coinfectados por Treponema pallidum y virus de la inmunodeficiencia humana pueden ocurrir alteraciones en la evolución clínica. El chancro puede ser diferente, puede sobreinfectarse y dar lesiones destructivas. Se puede presentar lues maligna temprana, que se trata de una vasculitis sifilítica. Hay un involucro en las afectaciones oculares y neurológicas. El paciente puede tener una progresión rápida a un estadio terciario antes del primer año. Puede fallar la respuesta serológica de las pruebas regínicas que usamos para ver la evolución después del tratamiento. Se presenta el fenómeno de prosona, hay activación monoclonal de los linfocitos B, dando que las pruebas serológicas se hagan más positivas. En ocasiones se necesita la biopsia y pruebas de campo oscuro
para hacer el diagnóstico. Hay una falla en la respuesta terapéutica debido a que la evolución rápida y que puede tener involucro de líquido cefalorraquídeo, y se ha hablado de reactivación de una sífilis por vacunas. Aquí tenemos el típico chancro sifilítico. La sífilis es una patología muy frecuente en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. La escabiasis causada por el Sarcoptes scabiei variedad hominis es una de las patologías que encontramos en estos pacientes y que puede tener manifestaciones bastante diferentes. Aquí en un paciente que todavía no tiene involucro inmunológico se puede presentar como en cualquier otra persona, pero cuando el paciente ya tiene involucro de su sistema inmunológico, se pueden presentar con placas hiperqueratósicas en las que podemos ver alternando las pápulas pruriginosas y algo de escamación. Y se presenta la llamada sarna costrosa o noruega. Estas, a diferencia de la escabiasis en personas inmunocompetentes, tienen múltiples sarcóptes, múltiples parásitos que pueden llegar a causar infestaciones hospitalarias. Puede ocurrir infección secundaria también de estas lesiones. Así es como podemos ver unas escabiasis contactadas por la aplicación de diferentes sustancias. Este es un caso de sarna noruega o sarna costrosa en un paciente VIH positivo, donde podemos ver las escamas en las zonas que se aprecian y las cuales están completamente llenas de parásitos y son fuente de infestación. Las infecciones por Candida albicans son frecuentes en estos pacientes y cuando el deterioro inmunológico es severo, también se presentan como un marcador inmunológico. La candidiasis oral normalmente va a involucrar la lengua y el paladar, pero se puede pasar incluso al esófago y es una de las manifestaciones más frecuentes en estos pacientes. Su síntoma principal es ardor y disfagia. En este caso podemos ver la lengua como está totalmente blanquecina por cándida en un paciente con un deterioro inmunológico severo. En la segunda imagen vemos también una lengua blanquecina por la afectación con Candida albicans. Las onicomicosis son una de las patologías que nos orientan tempranamente a esta infección por VIH. Aquí va a predominar la afectación múltiple y conjunta en manos y pies. Cuando vemos un paciente joven que tiene este tipo de onicomicosis subunguial blanca proximal, lo primero que debemos de pensar es que esté infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y es una de las formas más frecuentes en estos pacientes. Trichofitum rubrum es el agente causal más común en la mayoría de los casos. Y aquí vemos esta afectación, donde el paciente joven presenta esas manchas o máculas blanquecinas y en la uña del dedo gordo ya hay destrucción. Otros casos típicos donde vemos esta afectación que se puede también presentar junto con el Candida albicans. La coccidiomicosis es ocasionada por Coccidioides simitis. Este es un hongo endémico en el norte de México y sur de Estados Unidos. Generalmente esta infección inicia a nivel pulmonar y es rara la presentación primaria en piel. Las manifestaciones cutáneas son muy variadas y las lesiones pueden ser únicas o múltiples y de múltiples tipos. Aquí podemos ver dos imágenes. En una de ellas vemos la lesión granulomatosa a nivel de pecho y en la otra imagen vemos las esférulas de Coccidioides simitis que podemos encontrar a nivel de tejidos en la biopsia llena de endosporas.
Otra infección oportunista que podemos ver en estos pacientes es la histoplasmosis, causada por Histoplasma capsulatum. Y cuando tiene manifestaciones cutáneas, estas tienden a ser muy variadas. En piel, las manifestaciones que vemos con más frecuencia son como pápulas o nódulos de aspecto moluscoide, únicos o múltiples, que tienden a asemejar lesiones de foliculitis y en su evolución tienden a ulcerarse. También pueden afectar cavidad oral, donde se presentan en forma de vegetaciones o úlceras. En esta imagen vemos lesiones de histoplasmosis en un paciente VIH positivo, donde vemos en gran parte úlceras y algunas lesiones de aspecto variceliforme. Todas estas infecciones, como lo podemos ver en la piel, se parecen mucho, pero hay que estar conscientes de que pueden afectar especialmente a estos pacientes. La criptococosis es otra de las infecciones oportunistas que podemos ver y es ocasionada por Cryptococcus neoformans. Aquí es poco frecuente en la piel y las lesiones son de morfología variada como en los casos anteriores. Las lesiones en piel generalmente Las dermatitis seborreicas son una de las patologías más frecuentes en estos pacientes. Aquí se ha implicado a Malassezia species y en pacientes puede presentarse con placas eritematoescamosas, generalmente en la cara, que pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. La gravedad de la presentación va de acorde al grado de inmunosupresión y tienen una evolución recurrente. Aquí vemos la imagen de un paciente con una dermatitis seborreica en cara, caracterizada por estas placas eritemato-escamosas. Las foliculitis eosinofílicas son una de las dermatosis raras que se ven en estos pacientes y tienen una etiología desconocida. No hay bacterias ni otro tipo de patógenos en las lesiones. Esa se presenta con una dermatitis papular eritematosa, folicular, eruptiva, crónica y pruriginosa. Afecta tercio superior del tronco, cara, cuello y extremidades. Histológicamente se observan numerosos eosinófilos en las lesiones cutáneas. Aquí vemos un paciente con unas lesiones a nivel de pierna y vemos un acercamiento de estas lesiones que asemejan una foliculitis. Otras patologías no infecciosas que se presentan en esta imagen vemos un paciente con lesiones de prurigo nodular. Las dermatitis medicamentosas o toxicodermias son bastante frecuentes en estos pacientes y el espectro de presentación va desde un rash maculopapular hasta el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Los principales agentes causales de estas toxicodermias son el sulfametoxazol con trimetoprim, que se utiliza para el tratamiento preventivo de Pneumocystis carini. También pueden ocasionarla múltiples tipos de medicamentos. Su gravedad depende de la presentación clínica que tenga el paciente. En esta imagen vemos un paciente con una reacción a las sulfas. Otro paciente con un síndrome de Stevens-Johnson. La necrólisis epidérmica tóxica es uno de los toxicodermias más graves que podemos ver en estos pacientes. Erupciones maculares del tipo en la primera imagen de eritema fijo pigmentado y en la segunda una erupción tipo urticariforme. Se ha reportado con la acidobudina el efecto de manchas en las uñas.
También con los inhibidores de las proteasas podemos encontrar este tipo de lesiones. Las manifestaciones cutáneas neoplásicas son varias. El sarcoma de Kaposi es la más frecuente en estos pacientes y es una neoplasia originada del endotelio vascular que está ocasionada por el virus del herpes tipo 8 y se puede transmitir también por vía sexual. Se puede presentar en forma de máculas color rosa, rojas, violáceas, café oscuro y posteriormente placas, nódulos o tumores. Generalmente son indoloras. Puede afectar órganos internos y afecta la superficie cutánea y mucosas. Estas lesiones se presentan en sitios como la espalda, nariz, paladar y en cualquier parte de la superficie cutánea, como en este paciente que presenta a este nivel la lesión. Este paciente presenta una tiña muy diseminada y presenta lesiones de molusco contagioso bastante grandes. Y el mismo paciente presentaba esta patología a nivel de extremidades inferiores. Se pueden ver estas lesiones nodulares que corresponden a sarcoma de Kaposi. Si observamos también en la imagen donde se ve el pie completo, vemos que el paciente tiene una onicomicosis. Se trataba de un paciente joven de 24 años de edad y no es común ver en estos pacientes todo este tipo de patologías juntas. También en la primera imagen vemos un gran edema de la pierna, al igual que en la otra pierna un poco menos de edema. Y esto corresponde a afectación de los vasos linfáticos por el mismo sarcoma de Kaposi. Otras neoplasias menos frecuentes son los linfomas de células T, principalmente los linfomas no Hodgkin, el carcinoma espinocelular y el carcinoma vasocelular. Para terminar, recordemos que las primeras manifestaciones de la infección por el VIH son en piel. Hay grupos de riesgo. Cuando vemos a estos pacientes de grupo de riesgo con patologías poco comunes, hay que pensar que pudiera estar infectado por VIH. Pacientes con enfermedades de transmisión sexual, también hay que pensar que puedan tener otras infecciones, incluida la infección por VIH. Cuando vemos patologías comunes con presentaciones no comunes, también hay que pensar que pudiera tener alguna inmunosupresión el paciente. Estos pacientes además presentan patologías raras, presentan infecciones con agentes oportunistas, reacciones no esperadas a los medicamentos y una evolución alterada de la patología, pero que responden por lo general bien a la terapia antirretroviral.